contento de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Ayer pasamos un día extraordinario intentando hacer deporte, pero bueno, hemos pasado un tiempo muy bendecido, gracias al Señor, donde no solamente estuvimos compartiendo, jugando, sino también se estuvo exponiendo un poco la palabra del Señor, ¿verdad? Trayendo esa palabra de reflexión que necesitamos muchas veces en nuestras vidas. Así que bueno, ha sido un tiempo para la gloria de Dios. Bueno, sí les pido, hermanos, que estén orando por los que estuvieron allí, ¿verdad? Por primera vez, quizás escuchando la palabra, que ese momento, ese tiempo que estuvimos allí, primero hayan visto el buen testimonio de los hijos de Dios. Que se den cuenta que ser un hijo de Dios es como tienen muchos en su mente diciendo, eso es aburrido. No, hermano. Créanme que uno de los que más se divierten y la pasan bien son los hijos de Dios. Y que ellos a través de ese deporte se den cuenta que nosotros también salimos, no estamos en cuatro paredes nada más. La iglesia no es esto, es su local. La iglesia somos nosotros, y ayer la iglesia estaba reunida en esa cancha, disfrutando, ¿verdad? Pasando un tiempo diferente, que ellos puedan ver y darse cuenta que también jugamos, que también compartimos, y sobre todo le damos la gloria a nuestro Dios, amén. Así que bueno, estén orando para que el Señor toque la vida de cada uno de ellos. Como dije en ese lugar, no es casualidad que ellos hayan asistido a este evento. Yo creo que Dios tenía un propósito en la vida de cada uno de ellos. Confiamos en el Señor, que abran su corazón y escuchen la voz de Dios, amén. Bueno, y de mi parte darles gracias también, porque el recibimiento que siempre me dan al venir aquí, me siento como en casa, me siento muy a gusto. Ayer les decía que en ese lugar he jugado en muchas canchas, he ido a muchos lugares y no todos los ambientes siempre es igual, por muy cristiano que sean. A veces sale esa sangre competitiva y perdemos testimonio, y me incluyo yo, pero gracias a Dios hubo un ambiente muy bonito, un ambiente. Incluso me decía, no me acuerdo si fue Humberto, Edwin o que Jimmy, que el hombre que está encargado del lugar dio gracias porque habían dejado todo limpio, el comportamiento fue genuino, no hubieron malas palabras. Eso no es normal, y este hombre está acostumbrado a reservar eso a gente, y ver el comportamiento de nosotros en ese lugar a él le impactó y dijo, oye, la verdad que muchas gracias por todo lo que han hecho ustedes, todo lo han dejado. Y eso es hablar de Cristo, hermano. A veces sin palabras, nada más con hechos demostramos que somos hijos de Dios, ¿ok? Muy bien, bueno, ¿estáis preparados para la palabra del Señor? Los niños pasan, se quedan, ellos van, si quieren pueden ir ya. Nosotros nos preparamos para recibir la palabra del Señor, y me gustaría que ahí donde estás cerraras tus ojos, con tus propias palabras le dieras gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, como hemos cantado. Y hoy pídele al Señor que hable a tu corazón, ¿sabes? Sé que muchos de ustedes vienen de muy lejos, no viven aquí al lado, han hecho muchas horas para poder estar en esta reunión, y Dios es galardonador de los que le buscan, ¿sabes? Él dice, yo tengo una recompensa por tu esfuerzo, por tu fidelidad. La Biblia dice que el que le busca, le halla. Padre, hoy estamos delante de tu presencia con ganas, con ansias, con deseos de recibir, Señor, de recibir lo que tú tienes preparado hoy para nuestras vidas, para nuestros corazones. Señor, que nada nos distraiga en este momento. Hoy queremos estar plenamente atentos al mensaje. Señor, permite que esta semilla caiga en buena tierra, que dé fruto al 100%. Bendice a todos los que hoy están aquí presentes, Dios mío, Señor. Fortalécelos, Señor. Despiértalos, Señor. Anímalos a la luz de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, porque es un privilegio el poder escuchar tu palabra, Señor. Es una gran bendición de recibir, Señor, este mensaje que hoy tienes para nuestras vidas. Señor, dirige esta palabra desde principio a fin. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dásela a Dios ese fuerte aplauso. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una carta que para mí en especial es una carta que escribe Pablo, pero yo me deleito mucho al leer esta carta. Pablo escribe varias cartas estando en la cárcel. Escribe una carta a los hermanos de los Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas escribe él estando en la cárcel. Pero Pablo, cuando escribe esta carta, él visita a los hermanos en los filipenses,
Él hace un segundo viaje, fue cuando la primera vez que fue a Filipo, en el segundo viaje misionero. Recuerden ustedes que Pablo hizo varios viajes misioneros. El primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo va con Bernabé, ¿se acuerdan? El segundo viaje que hace es cuando hay esa postura que uno quiere llevar a Juan Marco, después él no quiere llevarlo, ahí se dividen, entonces se va Pablo con Silas, también se llevan a un joven llamado Timoteo, y después Bernabé se va con Juan Marco. Bernabé va a Chipre, pero Pablo se dirige por la zona norte, no, en esta vez no agarra mar, sino que sube a la zona norte. Pero se ve que Pablo, cuando va a ir a hacer este segundo viaje misionero, él quiere volver a visitar esos lugares donde él estuvo antes. Pero dice que cuando él quería dirigirse a un lugar, el Espíritu le prohibió, fíjate, le prohibió predicar en ese lugar. La pregunta es, ¿estaba haciendo mal en predicar? No. Lo que pasa es que no era la dirección de Dios. A veces decimos, Señor, pero si yo quiero predicar, si yo quiero servirte. Y el Señor dice, sí, pero ahí no. No quiere decir que el deseo esté mal, sino que el lugar no es el lugar. No es el lugar correcto y a veces tenemos que ser muy sabios en eso. Señor, pero es que tú me has llamado a predicar la palabra. Claro. Señor, tú me has llamado a que sea la luz. Sí. Señor, tú me has llamado a evangelizar. Muy bien, pero no aquí. Hay lugares que el Señor no nos ha llamado. Y dejamos de estar en lugares donde sí nos ha llamado el Señor. Y tenemos que ser muy sabios en eso, de decir, Señor, ¿dónde quieres que yo hable? ¿Dónde quieres que yo predique? Yo quiero ser un instrumento eficaz donde tú me pongas. Y créeme que tú vas a notar dónde el Señor te quiere poner, dónde te quiere usar el Señor. Lo vas a notar y una de ellas es que vas a tener paz en tu corazón. Vas a ver que el Señor está respaldando esa decisión. Él no tenía paz, el Espíritu le redarguía en todo momento y le decía, no vas a ir a este lugar, no vas a predicar en este lugar. Y dice que estando durmiendo, el Señor le habla. ¿Cómo le habla? Dice que a través de un sueño ve un hombre de Macedonia, donde decía, ven aquí, ¿verdad?, a este lugar, y le está llamando a que los visite. Entonces Pablo, al ver esta visión, dio por hecho que era Dios quien le estaba hablando y le estaba llamando. Dice que al día siguiente, pues, se va a Macedonia. Ahí nosotros lo encontramos, para los que después lo quieran leer, Hechos capítulo 16, está cuando Pablo llega a Filipo. ¿Ok? Léanlo. Cuando Pablo llega a Filipo, dice que en el momento en que llega, él, lo primero que hace el apóstol Pablo cuando él llega a un lugar es ir a la sinagoga. Él iba siempre a la sinagoga. ¿Por qué? Porque como buen judío, él seguía manteniendo ciertas costumbres. ¿Cuáles eran esas costumbres? Las oraciones que ellos tenían durante el día. ¿Cuántas veces ora el judío durante el día? 3 veces. Tiene 3 oraciones importantes para ellos. ¿El musulmán cuántas? 5 al día. ¿Y ustedes? Bueno, dejémoslos ahí. Como buen judío, ellos iban 3 veces, ¿verdad?, al día en la sinagoga, que eran 3 oraciones importantes. Eso no quiere decir que Pablo no oraba. Pablo, incluso en sus cartas, siempre cuando comienza la carta dice, no ceso de orar por vosotros, hermanos. Pablo era un hombre de oración, pero como judío, él iba a la sinagoga, a donde estaban los judíos reunidos cuando oraban. ¿Para qué? Para dar testimonio, para hablar de Cristo también en ese lugar. Pero cuando él llega al Filipo, él se da cuenta que no hay una iglesia. No hay una iglesia, no una sinagoga. La pregunta es, ¿por qué no hay una sinagoga? Porque era una ciudad donde ejercía la mayor personas eran romanos, ciudadanos romanos. ¿Okay? Habían muy pocos judíos. Y al haber tan pocos judíos, dice que si no hay un máximo de 10 hombres, no se puede establecer una sinagoga. Quiere decir que no llegaban a 10 hombres judíos, por eso no había una sinagoga. ¿Qué pasaba con los judíos que estaban en ese lugar? Bueno, se iban a orar a sitios puntuales donde se reunían. Por eso ven que el apóstol Pablo dice que caminando llega a un río. Y en ese río se encontró un pequeño grupo de mujeres que estaban ahí reunidas orando a Dios. Y él llega en ese momento y comienza a hablar. Donde dice la palabra que Dios toca el corazón de una mujer llamada Lidia. ¿Para qué? Para que prestara atención a lo que Pablo estaba exponiendo. Dice que esta mujer se vio confrontada, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. Escuchó tanto la palabra de Dios en ese momento que se acercó a Pablo y se ve que Pablo le siguió exponiendo la palabra, que esta mujer no solamente se convirtió, sino que dice las Escrituras que también le dijo al apóstol Pablo que quería bautizarse. Imagínense la exposición de la palabra. No solamente habló de Cristo, sino también habló de lo importante que es el bautismo para un creyente. Ella aceptó a Cristo, ella y su familia, y ambos, todos, fueron
bautizados, ¿ok? Era una mujer que vendía como especie de una tela, para que me entienda, era teñida, y ella vendía eso, pero ese tipo de telas que tenía ese tinte, lo usaba solamente la realeza, porque era muy costoso, era muy caro poder tener una prenda de ese color. Entonces ella se la vendía a gente de mucho dinero. Quiere decir que Lidia no era una mujer que tiene recursos económicos bajos, no, ella tenía mucho dinero, o sea, se movía en un entorno de dinero, una mujer emprendedora, ¿verdad?, que tenía su empresa, pero ahí se convirtió en ese momento. El Señor tocó el corazón. Fíjate que es curioso que había muchas personas, pero sin embargo el corazón abierto fue el de ella. De todos los que estaban ahí, ella. Y ella fue tanto la gratitud que tuvo, que le pidió y le suplicó a Pablo que se quedara en su casa. Dice, Pablo nos rogó. Yo creo que Pablo usó rogó como para no decir me obligó. Pero yo creo que ella estaba tan agradecida, ¿verdad?, como cualquier persona cuando ve que una persona, un instrumento es usado por Dios, uno es muy agradecido con esa persona, al dejarse usar por Dios. Y ella fue muy agradecida y quería invitarlos a su casa. Ellos aceptaron y fueron. Dicen que después, a los días, Pablo se dirige caminando nuevamente, ¿verdad?, para ver dónde predicar, dónde hablar. Y dice que mientras caminaba en Filipo, le estoy dando una introducción. Esto no es la predicación. Después entramos en el plato fuerte. Amén. Dice que iba caminando y una mujer gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo, el cual os anuncia el camino de salvación. Fíjate tú lo que estaba hablando esta mujer. Y volvió otra vez: estos son siervos de Dios Altísimo, el cual os anuncia el camino de salvación. Claro, ya Pablo estaba diciendo, esto está muy sospechoso. Esta mujer todo el tiempo lo mismo. Yo no la conozco de nada. El Espíritu le revela que lo que esta mujer tiene es un espíritu de adivinación. Y lo que está hablando es el espíritu que tiene esa mujer. Dice que esta mujer estaba sirviéndole a unos hombres que se beneficiaban del espíritu de adivinación que tenía. Ellos ganaban dinero por lo que esa mujer tenía. Qué triste que alguien se beneficie de una persona que está tomada por un espíritu inmundo. A ellos no le importaba la vida de la persona, lo que le importaba eran los beneficios que le estaba dando. Cuando Pablo ve todo esto, dice que ya le molestaba y reprendió el espíritu inmundo que estaba en esta mujer y automáticamente fue liberado. Ahora, aquí hay un misterio no, aquí hay una revelación increíble de algo espiritual. La gente no conocía a Pablo, no sabía quién era Pablo. Pablo estaba en ese lugar y él predicaba y anunciaba, pero el espíritu de adivinación que estaba en esa mujer sí sabía quién era Pablo. Y todo espíritu inmundo, cualquier principado o potestades sabe quién eres tú, donde quiera que te muevas. Quizás la gente de este mundo tú vas a pasar desapercibido, quizás no vas a ser famoso, quizás en las redes sociales no vas a tener muchos likes o muchos seguidores, pero déjame decirte que lo importante es que a nivel espiritual te conozcan. Eso es lo importante, que en el reino de Dios la gente sepa quién eres, tanto en el reino de Dios como en las cosas también de los espíritus inmundos, donde digan, ese es un hijo de Dios, ese es un siervo de Dios Altísimo, el cual os anuncia el evangelio de salvación. Fíjate tú las palabras tan importantes que estaba revelando este espíritu inmundo, porque estaba diciendo, él les está diciendo una palabra, él está diciendo una palabra, y si oyen lo que dicen, van a ser salvos. Y la gente en su ignorancia, porque si ellos sabían que ella tenía un espíritu de adivinación, lo más lógico es que prestaran atención a lo que estaba diciendo. Este espíritu está diciendo que ellos son siervos del Dios Altísimo. Oye, estos personas entonces son diferentes. Y después dice que están anunciando el camino de salvación. O sea que hay un camino que salva al hombre. Pues yo quiero oírlo. Porque si este espíritu que siempre ha estado adivinando muchas cosas dice esto, quiere decir que esto es verdad lo que dice. La pregunta es, hermano, ¿este espíritu de adivinación se estaba equivocando? No, estaba diciendo la verdad. Ahora, un espíritu de adivinación, por eso es que muchas veces la gente pone su confianza en estos espíritus. Porque cuando van a que le echen las cartas, o que te lean las manos, o que te hagan ciertas cosas donde van a estos sitios espiritistas, tú, cuando ellos te dicen algo, siempre te están diciendo el pasado. Tú fuiste, tú hiciste, tú tuviste, tú pasaste, y te sorprendes. Esto es real. Es real. Espíritu de adivinación puede decirte toda tu vida del pasado, pero ¿sabes algo? Jamás te va a decir el futuro.
puedes deducir por el pasado lo que te va a pasar en el futuro, pero jamás te va a decir el futuro. El único que sabe el futuro es nuestro Señor. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe el futuro. Y este espíritu revelaba lo que ellos estaban haciendo y lo que estaba aconteciendo en ese momento. Cuando es echado fuera, entonces aquellos hombres que estaban en ese lugar, ¿qué hicieron? Se enfadaron. ¿Por qué? Se fue el dinero. Se fue el dinero. Ya no tenemos cómo nosotros, pues, tener ese dinero para nosotros. Y esta mujer es liberada. ¿Qué hacen? Dice que lo llevan delante de los alguaciles, de la gente que estaban en ese lugar, ¿verdad? Los líderes. Y dicen, estos hombres judíos quieren enseñarnos a nosotros sus tradiciones. Y nosotros somos romanos y no podemos permitir esto. ¿Qué hicieron? Le arrancaron la ropa, los azotaron con vara y lo metieron dentro de la cárcel. Dice, y la cárcel más adentro. Cuando dice la cárcel más adentro, quiere decir que cuanto más adentro esté, más oscuro es y más humedad hay. Y más complicado es pasar ahí en ese lugar. Pero no solamente de cualquier manera, dice que fueron también encarcelados con un cepo. O sea, fíjate la condición en la que los metieron a ellos en ese lugar. Cuando ellos están en ese lugar, ¿qué hizo Pablo? Pablo podía haber dicho, Señor, yo pensé que era este lugar. Tú me mostraste que un hombre en un sueño me llamaba a este lugar. ¿Y por qué estoy aquí en la cárcel? Me he equivocado, Señor. No, Pablo ni se quejó, ni cuestionó, ni nada. ¿Qué hizo Pablo? Dice que adoró, cantó y oró. Él se deleitó en la presencia de Dios. Pablo sabía que si estoy fuera, predico el evangelio. Si estoy en la cárcel, adoro a Dios, pero no me voy a quedar callado. Esté donde esté, como esté, predicaré, hablaré y adoraré a nuestro Señor. Y él no perdía el tiempo, él sabía aprovechar el tiempo. Porque una persona que se queja y una persona que critica y una persona que murmura es una persona que pierde el tiempo. Porque ninguna de estas cosas van a hacerte mejor ser humano, ni mejor cristiano. Entonces no pierdas el tiempo en ninguna de estas características porque no te ayuda para nada. Lo que te va a ayudar es verdaderamente disfrutar, deleitarte delante de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Y por eso el Señor permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que sepas ser un adorador en la abundancia, en la escasez, sano, enfermo, solo, con gente, cualquiera que sea el momento que estés. Aprende a ser un adorador. No te quejes en la situación en la que estás. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo experimentó quizás una de las cosas más extraordinarias en su vida, porque es difícil hablar de eso, porque Pablo vivía experimentando milagros continuamente. Pero uno de los milagros más tremendos es que en medio de la adoración, en medio del gozo, en la situación en la que estaba, aconteció algo. Hubo un gran temblor en ese lugar. Fue tanto el temblor que los cimientos de la cárcel se movían, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Pasó algo físico que espiritualmente acontece cuando un creyente y un hijo de Dios lo hace, que es el reflejo de lo físico de lo espiritual. Cuando un hombre y una mujer se postra a orar, hermanos, créeme que cosas grandes y extraordinarias pasan a los hijos de Dios. Las puertas se abren. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Y ese es el poder extraordinario que tenemos en la oración. Y Dios no está esperando que tú lo tengas todo y que estés contento para dar gracias a Dios, sino que en cualquier momento tienes que orar. Y a veces la oración más hermosa y preciosa es en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ahí es donde tenemos que orar. No desanimarnos, porque hay dos conductas que trae la prueba. O te aferras a Dios y oras como nunca, o te alejas al Señor y te quejas toda la vida. Esas son las dos condiciones. Pero nunca vas a ser el mismo cuando estás pasando una trayectoria de una prueba. ¿Ok? Y la prueba, lo que viene a nuestra vida, el Señor las permite para que nos acerquemos más a Dios. ¿Ok? Cuando pasa esto, el carcelero que estaba en ese lugar se quería quitar la vida. ¿Por qué? Porque el carcelero sabía que si alguno se escapaba, él tenía que pagar con su vida. Eran las normas, las leyes establecidas en ese lugar. Cuando él se pone la espada y se va a quitar la vida, Pablo le dice, no lo hagas, estamos todos aquí, ninguno se ha escapado. Y aquel hombre no se quita la vida. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Es curioso, pero prácticamente hizo la misma pregunta que el joven rico. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan tremenda!, ¿verdad? Y fue así, se cumplió. Esa profecía que le dijo se cumplió. Se cumplió. Él creyó. Y la Biblia dice que creyó él, su casa, y todos fueron bautizados. Algo también que pasó con Lidia.
¿Qué pasaba? Que recibían la palabra de tal exposición que no solamente aceptaban a Cristo como su Salvador, sino que tomaban la decisión de dar el paso al bautismo. Hermanos, una pregunta, ¿creen ustedes que el bautismo es importante para la vida de un creyente? Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que en cuanto se convertían, lo que querían era bautizarse. Y para bautizarse tú tienes que saber y entender. Quiere decir que Pablo le daba tanta importancia a aceptar a Cristo como su Salvador, como el ser bautizado también. Porque el Señor Jesús fue una orden que dio, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué damos tanta larga muchas veces de tomar esa decisión? ¿Por qué no los pensamos tanto? Y pasan años y años y años y la pregunta es, ¿te has bautizado? Es que no sé, yo creo que no es el momento. ¿Y cuál es el momento? Para ti, ¿cuál es el momento perfecto? Porque no hay nadie perfecto. Si estás esperando ser perfecto, déjame decirte que no vas a ser perfecto. Nunca va a llegar el momento de que vas a decir, ahora estoy perfecto. No. El bautismo es una de las cosas que reconoces que amas a Dios y que quieres ir a la perfección de Él. Eso es el bautismo, ser una nueva criatura. Demostrar, exteriorizar algo que aconteció dentro de mi ser, que quiero testificarlo públicamente delante de todos los que están allí presentes. Y quiero dar ese paso porque mi Señor Jesús también lo hizo en el río Jordán. Y Él es ejemplo de nosotros. Así que si hay alguien aquí que no haya dado ese paso, ora y dile al Señor que ponga eso en tu corazón. Pero no le des más larga. No le des más larga. Si vas en serio con el Señor, no tienes por qué más darle más larga el dar el paso del bautismo. ¿Ok? Bueno, cuando acontecen todas estas cosas, Pablo lo van a soltar y le dice, por medio del carcelero, suelten a Pablo y a Silas. Pablo dice, no, eso no es así tan fácil. ¿Cómo que suelten a Pablo y a Silas? Pues yo voy a decir algo. Y Pablo dice algo tremendo, una sorpresa para ellos. Una sorpresa extraordinaria. A mí me gusta esta sorpresa que Pablo tenía guardado bajo la manga. ¿Sabes cuál era la sorpresa? Dice, le vas a decir a ellos, a los que nos han dicho que nos suelten, que yo soy ciudadano romano. Imagínate el carcelero. ¿Tú eres ciudadano romano? Sí, soy judío, pero tengo doble nacionalidad. También soy romano. Cuando el carcelero se los dijo, dice que se asustaron. Se asustaron al darse cuenta de que habían azotado a un ciudadano romano. Y dice que en vez de sacarme clandestinamente, diles que vengan, me pidan perdón para yo salir de este lugar. Y así fue. Tuvieron que ir, pedirle perdón por sus actos y sus hechos y sacarlo. Fíjate tú la humildad del apóstol Pablo, que él podía haberles dicho, mientras los azotaban, yo soy ciudadano romano. Pero él se guardó eso bajo la manga. Dijo, no es el momento. Llegará el momento. Quizás Dios ha permitido esto porque alguien dentro de la cárcel necesita ser evangelizado. ¿Y quién era? El carcelero. Si Pablo dice yo soy ciudadano romano, el carcelero y su familia no era convertido. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es dejarnos usar por Dios y no dejarnos llevar por sentimientos y emociones? Hay momentos puntuales donde el Señor te dice, cállate. Señor, pero esto es injusto. Que te calles, porque esto te va a llevar a otro lado y yo te quiero llevar allí para el beneficio del reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender muchas cosas que el Señor ha permitido obtener, pero donde muchas veces tenemos que quedarnos calladitos. Si es que Él no sabe, no importa. ¿Dónde tengo que ir, perdona? ¿Para allí? Ok, yo voy para allí. Pero cuando estemos en ese lugar, saber que Dios te puso allí con un propósito. Y Pablo lo entendió. Pablo termina su gira en Filipo, donde está su labor misionera, con esta labor. La iglesia nace prácticamente con una mujer y su familia, el carcelero y una familia, y vamos a entender que aquella muchacha que estaba poseída por este espíritu de adivinación, que una vez que fue liberada, se dio cuenta del poder que tenían estos hombres, y dijo, pues están diciendo la verdad. Vamos a entender que ella también formó parte de esta iglesia. Así comienza la iglesia en Filipo. 10 años aproximadamente, Pablo escribe una carta a esta iglesia. Pablo, ¿dónde se encuentra? En la cárcel. Yo a veces digo, Dios mío, gracias por las cárceles de Pablo, porque si no fueran por esas cárceles no estuviéramos varias cartas de él. Y tú te das cuenta que a veces en los momentos incluso de la cárcel el Señor sacaba el mejor beneficio de Pablo, y en los momentos difíciles de nuestras vidas el Señor quiere sacar el mejor beneficio tuyo, ¿sabes?
Lo mejor de ti a veces surge cuando estás pasando lo peor de ti. ¿Me has entendido? Y tenemos que ser entendidos en esto. No estar todo el tiempo lamentándonos. Yo a veces escucho gente que se está lamentando y no estoy diciendo que lo que estás pasando no sea motivo. Quizás la circunstancia puede ser que te esté pasando eso, pero tenemos que entender que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, eso que estás pasando, que estás viviendo, créeme que es para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tú te vas a sorprender de cómo Dios está contigo en medio de esa circunstancia, que vas a experimentar milagros, vas a ver cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios obre en medio de eso, porque el hombre no va a poder hacer nada, solamente Dios. Y Pablo, estando en la cárcel, comienza a escribir cartas. Y estas cartas se las empieza a mandar a diferentes hermanos donde él estuvo visitando en estos viajes misioneros. Y la primera carta, una de las cartas que él envía es a la iglesia de Filipo. Y quiero que abras Filipenses. Ahora sí, entramos al plato fuerte. Es curioso, pero en esta carta a los hermanos de Filipenses Pablo no cita textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran prácticamente gentiles la mayoría que estaban allí. ¿Lo tienen? Una de las cosas que Pablo les escribe, vamos a estar saltando en diferentes versículos, nos vamos a mover por toda la carta del Filipenses. Una de las cosas que el apóstol Pablo les dice a ellos, ¿verdad? Empieza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, capítulo 1, versículo 1, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjate que él dice que da siempre gracias. Gracias cada vez que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuánto tiempo les dije a ustedes que había pasado aproximadamente desde que él llegó a Filipo hasta que escribió la carta? Muy bien, están atentos. Aproximadamente 10 años. 10 años perseverando. Y Pablo sabía muy bien lo que estaba pasando. Y él dice: hermano, no ceso de dar gracias por vosotros. Pero si tú prestas atención, las cartas que escribe Pablo siempre está diciendo: hermano, no dejo de orar por vosotros. Y después escribe otra carta y dice: hermano, no dejo de orar por vosotros. Pablo continuamente oraba por todos los hermanos que él visitaba. Y esto es una enseñanza que nos da a nosotros, que tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Así como nosotros en Tenerife muchas veces estamos orando continuamente por todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Todo el tiempo que el Señor pone en nuestros corazones por nuestros hermanos, Asimismo orar ustedes por todos los hermanos. Y ese es el respaldo que tenemos unos con otros, el orar los unos por los otros. Y Pablo lo revela y dice: aparte de eso, no ceso de dar gracias a Dios por vuestras vidas. ¿Por qué? Porque él sabe que fue un fruto que se ha dado por ese viaje que él dio, por ese esfuerzo que él dio, ¿verdad? Después vemos que en el versículo 12, por ejemplo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En pocas palabras, hermanos, sé que han escuchado que estoy en la cárcel, pero quiero que sepan que esto ha sido para el beneficio del reino. Oye, qué increíble, ¿eh? Pablo, es que no hay un momento donde él se queje. Él, lo malo, dice: esto ha sido para el bienestar del Evangelio, para que crezca. Fíjate que una de las cosas que él dice también, la palabra que hemos leído antes, es la palabra gozo. Gozo y regocijaos es la palabra que más se repite en el libro de Filipenses. Se repite más de 15 veces. Ahora, la pregunta que siempre me hago yo es: ¿cómo es posible que un hombre estando en la cárcel le esté diciendo a los que están libres: gozaos, regocijaos, y le esté dando ánimo al que está libre, cuando es él el que está preso? ¿Te imaginas que te llegue una carta y te diga: Anderson, gózate en el Señor siempre? Otra vez te digo, gózate. Y digo: y esto me lo escribió un hombre que está en la cárcel. Y me lo escribe a mí, que estoy libre. Y me la paso triste, deprimido, desanimado. O sea, que este hombre estando en la cárcel me está dando ejemplo a mí, que yo soy más bendecido al estar libre.
Y por eso Pablo exhorta, hermano, regocijaos en el Señor, gozo en vuestros corazones. Él les decía, hermano, por favor, disfruten de ser un hijo de Dios. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. En pocas palabras, aquí donde me tienen detenido, todos los que están aquí presentes han escuchado de Cristo. ¿Por qué? Porque les he hablado, porque he dado testimonio. O sea que donde que estuviera Pablo, hermanos, la presencia del Señor se movía en ese lugar. Los corazones eran tocados, impactados por Pablo. No podían cerrarle la boca a este hombre. Este hombre no llegaba y se adaptaba al ambiente, él cambiaba el ambiente. Él tocaba los corazones de las personas que estaban a su alrededor en todo momento. Él veía que había oportunidades para poder bendecir y servir al Señor. Si nosotros seguimos más adelante, fíjate una de las cosas que dice capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Haced todo. No dice algunas cosas. No, él dice, hagan todo sin murmuración y contiendas. Si van a hacer algo, no estén murmurando. Si va a haber algo, si vas a hacer algo y va a haber contienda, no lo hagas. No lo hagas. Y Pablo exhorta a que hagan las cosas sin esa actitud. Si hoy vamos a servir al Señor, hay que poner los instrumentos, hay que colocar la silla, hay que hacer muchas cosas en este lugar. Y doy gracias por esas personas que hacen todo esto, que pasan muchas veces desapercibido, pero que están sirviendo al Señor como lo estoy haciendo yo. Yo expongo la palabra, pero hay otros que también sirven en el reino, que ponen la silla, que limpian esto, que colocan esto, que no se ven, pero también están sirviendo al Señor. Todo lo que hagáis en todas las cosas para el Señor, recuerden algo, hacedlo sin murmuración. ¿Y qué significa eso? Ay, es que siempre estoy yo solo, siempre estoy colocando, nadie me ayuda, nadie está pendiente. Pablo dice, no, si lo vas a hacer así, no lo hagas. Recuerda que todo lo que haces, lo haces para Dios. Da igual que seas tú solo, la bendición te la llevas tú. Recuerda quién está sirviendo y quién es galardonador de lo que le sirven. Por eso Pablo dice, hermanos, recuerden algo. Sirvan al Señor, hagan muchas cosas, pero sin murmuración y contienda. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en tiempos donde hay una generación maligna y perversa? ¿Cómo marcamos la diferencia? Sirviendo a Dios sin murmuración y contienda. Ahí marcamos nosotros la diferencia. En medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Eso es lo que nos hace que verdaderamente brille nuestra luz, teniendo una buena conducta delante de nuestro Dios en todo momento. El apóstol Pablo empieza después en el capítulo 3 hablando algo donde se dice, prosigo hacia el delante, sigo hacia la meta. Fíjate, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos. Fíjate, aquí vuelve otra vez la palabra gozo. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Hay cosas que se tienen que repetir continuamente, que nos recuerden muchas cosas importantes, ¿sabes? Una de las cosas que yo procuro repetir continuamente es: la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Porque a veces vivimos tan distraídos en este mundo que olvidamos que somos peregrinos, que tu vida eterna no está aquí. Pronto esta vida se va a acabar. Ay, Anderson, no digas eso, que estoy soltera, lo siento. Yo ya estoy casado con 3 hijos. Pero hermanos, la realidad es esa, que este periodo de tiempo lo va a determinar el Señor. No te aferres tanto a las cosas de esta tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no tanto en la tierra. El apóstol Pablo está diciendo: hermanos, para mí no es molestia escribirlo siempre estas mismas cosas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tengan cuidado de estos falsos que vengan a hacer daño a la congregación y a la iglesia. Porque nosotros somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? ¿Tú estás poniendo tu confianza en la carne? ¿Y qué quiere decir eso? ¿En que vas a llegar y te vas a comer un plato de pollo ahora? ¿Plato de carne bien asado? No. Cuando habla de la carne, está hablando de las cosas tuyas personales. Eso es la carne.
No pongas tu confianza en la carne. No pongas tu confianza en que tengo casa, tengo coche, tengo un salario, tengo buen sueldo, tengo una nómina, estoy contratado de por mucho tiempo. No pongas tu confianza en ello. No pongas tu confianza. No, es que yo tengo un seguro, a mí me están dando una ayuda. No pongas tu confianza en ello. ¿Me estás escuchando? No pongas tu confianza. Bueno, gloria a Dios porque lo tienes. No estoy diciendo que sea malo. Gloria a Dios por la casa, gloria a Dios por el coche, gloria a Dios por el trabajo, por la empresa, por el seguro, gloria a Dios por todo ello. Pero teniéndolo o no teniéndolo, yo sirvo a mi Dios. Esto no me condiciona a mí. Esto no me va a condicionar a mí. Es como una hermana que dice, hay muchos casos, por ejemplo, que aquellas personas que quedan viudos o viudas y reciben una ayuda y si se vuelven a casar se pierde esa ayuda. ¿Qué prefieren? Agarrarse de la ayuda y decirle no a la persona. ¿Qué te parece? Y queda el hombre diciendo, ¿tú qué prefieres? ¿Tu ayuda o yo? La ayuda. No pongas tu confianza en la carne, ponla en el Señor. Y si tienes que renunciar a algo por amor al Señor, fíjate que la Biblia dice, si algo habéis perdido por causa del Evangelio, yo os recompensaré 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna. ¿Creen ustedes que vale la pena perder algo por Cristo? Claro que vale la pena perder algo por el Señor. Si el Señor me ha perdido y me ha llamado para esto, si entra en la voluntad de Dios, hazlo. No sientas temor, al contrario, confía en el Señor y vas a experimentar cómo Dios respalda su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Y así que tienes que poner en práctica la palabra de Dios para que te des cuenta de que Dios está contigo. Y Pablo dice, hermanos, miren, ¿saben algo? No pongan su confianza en la carne. Ya dejen de estar viéndose a sí mismos. Pongan su confianza en Dios. Y dice, alguien tiene que gloriarse en la carne de los que estamos aquí. Pablo dice, yo más. Y vamos a leerlo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo empieza a dar el currículo que cualquiera en esa época diría, oh, ya quisiera yo ser así. Ya quisiera yo tener el currículo de Pablo en aquel momento. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. El hombre más religioso, fariseo. En cuanto a celo, fíjate tú si era celoso, que era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué tiene por basura? Todo lo que él tenía antes. Todo eso para mí ya es basura. Otro texto dice estiércol. No tiene valor ninguno para mí nada esto. Al contrario, renuncio a todo esto por amor a mi Señor Jesucristo. Y después dice, ¿para qué? Para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando renunciamos a las cosas de la carne, pasamos la línea de la fe. Porque mientras esté en la carne, tu confianza está puesta en lo que tienes. Lo que veo me da confianza. Pero cuando renunciamos a lo que veo, te estás exponiendo a lo que no ves. Y eso es la fe. La promesa del Señor ahora depende de ti, si confías o no confías. Y esa es la línea que tenemos a veces que aprender a cruzar. Renuncio a esto para ponerme en la voluntad del Señor. Y quiero hacer la voluntad del Señor. Y quiero vivir en la voluntad del Señor. Y lo que te va a hacer que crezca, que fortalezcas en esta generación perversa, es vivir confiado y que tu fe sea puesta en las cosas del Señor. Porque si no, tenemos problemas. Tenemos problemas. Y el Señor, una de las cosas que quiere es fortalecer nuestra fe constante y permanentemente. Versículo 12, saltamos. No que lo haya alcanzado. Fíjate, el apóstol Pablo, con el recorrido que ya tenía, con la experiencia que ya tenía, ¿cómo se expresa, hermano? No es que lo haya alcanzado.
la humildad de este hombre. Ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿saben algo? Una cosa hago, y eso lo debes hacer tú y lo debo hacer yo. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Qué es aquello que dice que sigue haciendo? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No podemos decidir seguir a Cristo poniendo nuestra mirada atrás, viviendo anclado en el pasado, teniendo esa mochila del pasado. Suelta esa mochila para que puedas expandirte hacia adelante. Porque si vives pensando en el pasado, jamás vas a alcanzar el futuro. Jamás. Porque ¿sabes qué hace el pasado? Te hace vivir anclado, y no avanzas, y no avanzas. Y hay gente que yo cuando converso con ellos siguen teniendo los mismos problemas de hace 10 años. Dice, pero vamos a ver, ¿no hay algo diferente en tu vida? Con tantas cosas que hay para vivir, para disfrutar, para aprender como hijos de Dios, y tú me sigues hablando del pasado. Digo, mira, ya está, para allá, para allá. Deja ya de vivir en el pasado. Es que me hicieron, me trataron, me escupieron. Da igual, mijo. Lo que haya pasado quedó en el pasado. El Señor quiere hacer una nueva criatura en ti. Las cosas viejas pasaron, aquí. Todo comienza a ser hecho nuevo. Pero si olvidas el pasado. No vivas anclado al pasado. ¿Tú te imaginas el apóstol Pablo sirviendo a Dios, pensando y recordando que él fue uno de los que participó cuando Esteban murió? ¿Te lo imaginas? Señor, yo estuve allí, Señor, cuando murió y no hice nada. Y tu siervo piedra para allá y piedra. Yo no hice nada, Señor. No. Él entendió que ya está, lo hizo en su ignorancia. Él no tenía la revelación, él no sabía la verdad. Y ahora que recibe la verdad, al contrario, dice, si mi hermano murió por la fe, yo estoy dispuesto también a morir como lo hizo Esteban en ese momento. Pero yo tengo que olvidar las cosas malas que hice en mi pasado. Y ahora prosigo hacia adelante, hacia donde me está llamando el Señor. Y eso es lo que nos tiene que ayudar. Ya está, el pasado es pasado, olvídate de ello. Sí, pero es que tú sabes lo que dicen, ya está. Dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y más nunca se acuerda de ellos. Somos nosotros que estamos escarbando y buscando. ¿Qué estás buscando cuando el Señor lo echó a lo profundo de la mar y dice, no me acuerdo de ello? Yo ya no me acuerdo de tu pasado. Yo lo que estoy viendo es un gran futuro para ti. Eso es lo que está viendo el Señor. Y nosotros tenemos que entender que el Señor ya nos perdonó. No sigas con esa mentalidad que te sigue señalando y te sigue culpando. Ya está, perdónate a ti mismo, porque si el Señor te perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Por eso la Biblia dice, ama a tu prójimo. ¿Cómo, Señor? Como a ti mismo. Aprende a amarte a ti mismo y después entenderás que es amar a los demás. Y eso es importante porque mucha gente vive con la culpabilidad del pasado. Y Pablo dice, he olvidado, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, ¿para dónde? A la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sigo hacia la meta. No pretendo que ya ha llegado y ya lo he alcanzado. No, todavía no he alcanzado. La meta está allá adelante, hermano. Y tenemos que seguir a la meta. Nuestra mirada tiene que estar ¿en dónde? En la meta. ¿Y cuál es la meta? Cuando estemos con el Señor. Pase lo que pase, acontezca con lo que acontezca, la meta está allí. Cada vez estamos más cerca de la meta. Por eso la Biblia dice, persevera. ¿Por qué? Porque vienen obstáculos, porque te vas a caer, porque hay dificultades. Pero persevera, sigue adelante, que la meta está ahí cerca y ya la vas a alcanzar. Y él proseguía y quería llegar ¿hasta dónde? Hasta la meta. Él sabía que este periodo de tiempo aquí en la tierra iba a ser breve, se va a acabar. Y esto no se trata de que si soy ciudadano romano o soy ciudadano judío. No, ¿por qué? Porque lo dice también en el versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Tú eres un ciudadano del Rey de Reyes y Señor de Señores. No, es que yo soy español, yo soy portugués, yo soy belga, No, hermano, tú eres un hijo de Dios. Tu ciudadanía está arriba en los cielos. Da igual lo que pase y lo que acontezca en este mundo. Soy peregrino, estoy de paso. Yo nada más vengo por aquí de paso. Pronto estaré donde está mi aposento. Jesús dijo, donde yo voy, vosotros también estáis. Hay morada para todos vosotros. Yo tengo ya mi chalet, mi casita, mi bonita, y tú también.
Así que no te aferres por las cosas de aquí. ¿Sabes algo? La Biblia es tan hermosa que el Señor dice, no solamente hay una morada para ti, sino que en Apocalipsis vemos que el Señor, cuando estemos en su presencia, nos va a dar una piedrecita blanca. Y está reservada para ti. Y Él va a abrir su mano y dice que un nombre nuevo tendrás. Y ese nombre está reservado. Y esa es tu mirada donde tiene que estar puesta, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. No sufras tanto por las cosas de esta tierra. Créeme, no vale la pena. No vale la pena. Cuando las cosas son tuyas, ni aún el hombre, aún queriéndotelo quitar, va a poder. Porque te lo dio Dios. Y lo que Dios da, el hombre no lo puede quitar. Señor, pero es que estoy perdiendo. Suéltalo. Suéltalo. Porque cuando yo te lo doy, venga quien venga, nadie podrá hacerte frente ninguno de los días de tu vida. Cuando el Señor está con nosotros y estamos en la voluntad de nuestro Señor. Pablo sabía que era necesario poner la confianza en Dios, que le escribe después capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracia. Pablo se preocupaba por la actitud de los hermanos. Y Pablo quizás en Filipo vio que los hermanos estaban afanados, estaban preocupados, estaban teniendo mucha ansiedad por ciertas circunstancias. Y Pablo dice, hermanos, por favor, por nada estéis afanosos. Dejen de vivir así con ansiedades y con preocupaciones. No somos llamados para vivir así. ¿Qué debemos hacer, Pablo? Comiencen a orar. Pongan sus cargas delante de Dios. Pero ¿saben algo? Con acción de gracia. ¿Y qué significa acción de gracia? Gracias porque sé que tú me oyes. Eso es acción de gracia. Reconocer que tu oración no ha caído en saco roto, sino que el Señor ha escuchado tu oración y tu confianza ya está puesta en Dios. Yo he delegado, he puesto, me he despojado de la mochila. Señor, aquí están mis problemas, aquí están mis circunstancias, aquí están todas las cosas que yo humanamente no puedo hacer. Tú sí. Y cuando yo la entrego en oración, ¿dónde? En mi aposento con la puerta cerrada, como dijo el Señor Jesús. Entra en tu aposento y con la puerta cerradita, que nadie te ve, porque no tienes que agradarle a nadie, sino solamente a Dios. Allí en eso mismo, en lo íntimo, en lo más secreto, si allí tú te metes, entonces el Señor te recompensará en público. ¿Por qué? Porque Él va a obrar esa petición que tú has hecho. Pero la acción de gracia es muy importante. Lo que no puede ser es que yo entre en oración con cargas y después salga con la misma carga con la que entré. Y con la misma incertidumbre si el Señor obra o no obra. Si tú oraste, el Señor va a obrar. Si tú creíste, el Señor va a hacer milagro. Si tú confías, el Señor va a obrar. ¿Cuándo? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No dice cuándo, Él dice que lo hará. Su tiempo es perfecto y tenemos que aprender. Y Pablo dice, uno de los problemas que trae al hombre el afán y la ansiedad es la poca fe en el Señor. Y lo que te va a ayudar es orar. ¿Te estás dando cuenta el secreto para esto? ¿Estás afanado? Ora a Dios. Presenta tu carga delante del Señor. Por nada estéis afanosos, dijo el apóstol Pablo, sino que debemos presentar con oración y ruego y acción de gracia. Y entonces, si esa actitud la tenemos, dice, y la paz. ¿Tienes paz, hermano? ¿Seguro tienes paz? ¿Duermes tranquilo? ¿Duermes confiado? Porque dice que si tú actúas así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a guardar la paz? Cosa muy importante que hoy por hoy está destruyendo el hombre. El hombre, la batalla más grande que tiene, ¿sabes cuál es? Aquí. Esta es tu batalla más grande. La gente dice, ¿qué esta lucha, esta gente? No. Tu lucha más grande la tienes aquí. Y el Señor dice, si tú oras, yo voy a poner una paz que es tan sobrenatural que va a guardar ese pensamiento tuyo que no para de pensar y dar vuelta. Y también tu corazón. ¿Qué es el corazón? Las emociones, el sentimiento, lo que sale, lo que te impulsa, el Señor lo va a guardar. Lo va a guardar de enamorarte de la persona equivocada. ¿Quién lo guarda? El Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce este corazón perverso. Él es el único. Y si yo oro a Dios, créeme, solteros, los que están aquí, Dios va a guardar tus sentimientos. Siempre y cuando tu vida esté alineada
con Dios. En el momento que te desconectes, tus sentimientos pueden ser vulnerables y ir en direcciones opuestas a Dios. Ten cuidado. Te lo digo porque es lo que más está haciendo daño a la juventud. Sus emociones y sus identidades. Tu identidad tiene que estar clara. ¿Quién eres y para qué le sirves al Señor? ¿Por qué estoy en este mundo? Y eso lo hace mucho la lectura y la oración al Señor. Entonces dice que esa paz guardará nuestro corazón y pensamiento. Pero después Pablo dice, bueno, os voy a decir algo. Piensen estas cosas, porque yo sé que una de las mayores luchas son los pensamientos. ¿Y qué debo pensar? Bueno, Pablo te dice lo que debes pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces en esto pensad. ¿Estás pensando algo que no le da la gloria a Dios? ¿Estás pensando cosas que no te edifican? Anúlalas, ¿sabes? Y ponte a pensar cosas que es lo que está diciendo, que es lo que te va a acercar a nuestro Señor. Después dice algo tremendo, y esto es extraordinario lo que dice versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Una de las cosas que Pablo reconoce de la iglesia de Filipo era que eran generosos y estaban preocupados por Pablo en todo momento. ¿Sabes? Siempre estaban viendo qué necesitaba Pablo para ayudarlo. Y cuando vieron la oportunidad, lo ayudaron. Daba igual la forma o la manera cómo podían ayudarlo, y él lo reconoce en la carta. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has aprendido a contentarte? ¿Cuándo, Anderson? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Cuando me voy de viaje? ¿Cuándo me tengo que contentar? Bueno, vamos a ver. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. No olvides quién está hablando. Dice, sé vivir humildemente. En pocas palabras, sin tener nada. Pero también sé vivir en abundancia. No me ha hecho cambiar de persona. Ni la abundancia ni la escasez me ha hecho cambiar de persona. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Fíjate, él ha aprendido a estar saciado y con hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Pero qué fue? Aprendió. En la vida tenemos que aprender. Aprender a vivir como hijos de Dios en la abundancia y en la escasez. En la salud, en la enfermedad. Acompañado o solo. Aprende a vivir como un hijo de Dios. Y para aprender, ¿qué necesitamos? Pasar. Porque alguien no aprende a manejar bicicleta si no se monta. Porque el que no sabe manejar, ¿hay alguien que no sepa manejar bicicleta? No va a levantar la mano, claro. Pero si alguien que no sepa manejar bicicleta dice, yo sé. Ah, ¿tú sabes? Sí, yo sé. Yo me he dado muchas vueltas por ahí. Ah, sí. A ver, dar una vueltita. Pasa el ridículo, ¿sí o no? La fe sin obra es muerta. No presumas de algo que no has vivido. Primero aprende a pasar por allí. Aprende a ser tratado por Dios. Y después puedes decir, yo sé. ¿Tú sabes? Yo sé. Porque estuve en esa situación. Estuve en abundancia y estuve en escasez. Estuve enfermo y estuve con salud. Y en todos los momentos vi la mano de Dios. Y Pablo está diciendo, he aprendido. Creo que es el versículo que deberíamos de aprendernos todos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Te lo aprendes? Otra vez, vamos a repetirlo todo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No te olvides de este versículo, porque después hay un versículo que es el que ese sí te gusta. Ahora vamos a leer uno que ese tú dices, eso me lo aprendí desde chiquitito. No, pero apréndete este primero. Primero di, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Porque Pablo primero dijo, yo aprendí y pasé y me di cuenta de muchas cosas. ¿Por qué?
porque Cristo estaba conmigo. Y Él es mi fortaleza en todo momento de mi vida. Amén. Quiero terminar con este versículo y Humberto, por favor, con la guitarra. A mí me apasiona este libro. Podría pasar aquí ratos exponiéndole Filipenses. Pero algo sí les digo. Para mí uno de los versículos clave es que Pablo dice algo muy, muy bonito. Capítulo 2, versículo 5. 2:2. ¿Alguna vez has tenido un sentir de algo? ¿Alguna vez has tenido el sentir de hacer algo que dice, ay, yo siento? ¿Qué siente, hermano? Como de comer chocolate. Ay, yo también. Ayer me dieron unos chocolates buenísimos. ¿Cómo se llama tu niña? Luz. Le voy a dar unos chocolates al pastor, pregúntenle. Claro, yo con chocolate. Yo, claro, quiero chocolate. Para ella son chocolates estupendos. Me dijo, cómprale, mamá, para que pruebe el chocolate el pastor. Buah. Me decía, pastor, lo mete en la nevera. ¿Qué nevera? Esto no lo vamos a comer ya. Riquísimo, riquísimo. Hay momentos que tú sientes cosas de hacer, ¿verdad? Hay cosas que tú dices, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero Pablo dice algo tremendo y dice, haya pues en vosotros este sentir. De todos los sentires que ha tenido en la vida, Pablo dice, hay algo que tú tienes que tener. Haya pues en vosotros este sentir que hubo. ¿En quién? En mi Señor Jesucristo. Si mi Señor tuvo un sentir, ¿cuántos lo quieren tener? Voy a repetir. Si mi Señor Jesucristo tuvo un sentir en su corazón, en lo más profundo de Él, ¿cuántos quieren sentir eso? Ok, vamos a ver cuál fue ese sentir de nuestro Señor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué fue lo que hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate que dice, se humilló, se despojó, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y después dice algo, no cualquier muerte. ¿Cuál muerte? Muerte de cruz. En ese momento todos los que morían en la cruz eran malditos. Era la peor muerte. ¿Sabías? Era el peor castigo en ese momento. Se despojó de todo. Se hizo hombre como tú y como yo. Tuvo los mismos momentos de hambre como tú también los tuviste. Dolores cuando te pegan, como tú y yo también los tenemos. Él padeció igual, tal cual, como hombre. Se humilló tanto, que murió. Pero no fue cualquier muerte. Podía haber muerto de una manera más fácil, más rápida, pero decidió, Él decidió, por voluntad del Padre, que su muerte tenía que ser de esa manera. Muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por cuanto se despojó, se hizo hombre y murió de esa manera, siendo obediente, porque fue obediente en todo, el Padre lo honró. Qué bueno cuando tu vida es una vida de obediencia. Y quizás tu obediencia te está llevando a que los demás digan es una vida de fracaso. ¿Sabías eso? Tu obediencia a Dios quizás para los demás es una vida de fracaso. Pero al final, el Señor va a honrar y te va a recompensar. Y aquellos que decían eres un fracaso, reconocerán que eres un siervo del Dios Altísimo. Porque el Señor, fíjate lo que dice aquí la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Sabes?
Mientras el Señor Jesucristo era azotado, golpeado, escupido, maltratado, despreciado, fue tanto lo que sufrió. En Isaías 53 dice que su rostro fue desfigurado. Era irreconocible. No podían reconocerlo con tantos golpes que había recibido. Con una corona de espinas que no solamente se la pusieron, sino que la golpearon para que se la incrustara en el cráneo. Dice que le rasgaron su barba, porque era para deshonra del hombre. El hombre judío usa barba, y si se la quita, para ellos es una deshonra. Se la arrancaron. Fue despojado de su vestidura. Fue menospreciado y humillado como nunca antes quizás un hombre ha sido despreciado. Se reían y se burlaban. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? Defiéndete a ti mismo. Haz algo por defenderte. No hizo nada. Como oveja al matadero fue. No abrió su boca. Él fue obediente. Y ser obediente para nuestras vidas muchas veces es cerrar la boca. Ser obediente muchas veces nos va a llevar a que se rían, se burlen, que mientan y levanten falso testimonio contra ti. Ser obediente te va a llevar muchas veces a que tu familia te dé la espalda. Ser obediente te va a llevar a muchas cosas en la vida. Pero recuerda algo, ante todo tenemos que agradar a Dios. Y quizás tú vas a decir, Señor, pero yo los amo. Yo te pregunto, ¿crees que el Señor no quiere también a ellos? De tal manera amó Dios al mundo. También Dios ama. Y el amor es tan grande que dio a su único Hijo, mi Señor Jesús, para que muriera por todos en la cruz del Calvario. Satanás podría haber dicho, ahí está, este es el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, el ungido, es este. Mira cómo lo tengo en lo más bajo y morirá como el más bajo. Pero lo que no sabía, que su muerte por obediencia, su nombre iba a ser sobre todo nombre. ¿Cómo sería Satanás cuando vio que al tercer día resucitó y se presentó? Dice, esos 3 días bajó a lo más profundo y tomó la llave de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? En ese momento se rompieron todas las cadenas. Muertos resucitaron por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo aconteció tan tremendo en ese momento. ¿Por qué? Porque se cumplió. Consumado es. Ahora hay vida para todo aquel que quiera venir. Porque mi Señor Jesús pagó el precio. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ese precio alto que se ha pagado por ti y por mí. Y a veces vivimos un cristianismo tan light. Un cristianismo tan superficial, si quiero voy, si no quiero voy, si leo, no leo, si oro, no oro. No somos conscientes quién murió por nuestras vidas. Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos mora en ti. Mora en ti. Y ese Espíritu muchas veces nos inquieta a orar. Nos lleva a leer, a congregarnos en este lugar. Sabes, quizás vienes de un lugar muy lejos y horas de recorrido, pero Señor seguro ha hablado a tu corazón y vas a salir de aquí fortalecido, vas a salir de aquí gozoso y vas a decir, valió la pena 2 horas, valió la pena 5 horas, valió la pena en la distancia, Señor, porque tu presencia estaba en ese lugar. Y no hay precio que valga para tener un encuentro con el Señor. No hay precio que valga. No hay distancia muy lejos que pueda decir, Señor, valió la pena. Valió la pena, Señor. Todo vale la pena por servirte. Todo vale la pena por buscar tu presencia. Y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Toda rodilla se doblarán delante de su presencia. Todos. Llegará un momento donde tendremos delante de Dios, donde se abrirán libros, ¿sabes? ¿Está tu nombre? Aquí está. Anderson. Bienvenido. Y eso es lo que dice el Señor. Preocúpate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Te preocupa eso? ¿Tú te preocupas porque tu nombre esté inscrito en el libro? Filipenses, el apóstol Pablo dice, capítulo 1, versículo 6,
que el que comenzó la buena obra en ti, Él la perfeccionará. Hay una obra que ha comenzado en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. Esa obra no ha acabado. Y tú dirás: Anderson, ¿por qué dices que esta obra no ha acabado? Porque sigues con vida. Sigues con vida. Y mientras tenga vida, hay una obra que el Señor quiere hacer en ti. Y esa obra que ha comenzado, Él la terminará, la perfeccionará hasta ese día. Tenemos que dejarnos usar para que esa obra concluya, perfecta como Él ha diseñado. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es ese refrigerio, esa amonestación, esa exhortación, esa palabra que viva y despierta muchas veces en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servirte, a ser obediente en todo momento, Señor. Que nunca estemos afanados por nada en esta vida, por nada, sino que aprendamos a confiar en ti en todo. Que nuestra confianza siempre esté puesta en ti, Señor. Que seas tú avivando y despertando nuestros corazones en todo momento. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a renunciar a muchas cosas, Señor, que nos impiden avanzar. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que pongo mi mirada hacia adelante, hacia la meta. Pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente el pasado. Olvidando el pasado. Ya está, el pasado es pasado. Quizás ese pasado es lo que te ha llevado a tener un encuentro con Cristo. ¿No te has puesto a pensar? Quizás esa circunstancia, esa aflicción, ese sufrimiento, ese momento de lucha que has estado teniendo es lo que te ha llevado a acercarte al Señor. Ya está, olvida el pasado es pasado. Ahora eres una nueva criatura y las cosas nuevas comienzan a ser. Hay cosas nuevas que el Señor tiene para ti. Sigue adelante, sigue hacia la meta, poniendo tu confianza en el Señor. Que siempre tengas el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que se despojó, que se humilló. ¿Hasta dónde, Señor? Hasta la muerte. Sé obediente hasta la muerte en todo momento. Señor, ayúdanos a ser obediente tu palabra. Ayúdanos a ser obediente en todo momento, Señor. Aunque muchas veces nuestra mayor lucha es con nuestro propio sentimiento y emoción. La mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos, Señor. No es con los demás, es con nosotros mismos. La Biblia dice: examinaos cada uno de vosotros. Antes de ver lo de los demás, examínate a ti primero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar aquellas promesas y bendiciones que tienes para nuestras vidas. No somos perfectos, Señor, pero hoy con humildad y sencillez venimos delante de tu trono, Señor. Tu palabra dice: acercaos al trono de la gracia y hallaréis el oportuno socorro, Señor. Y hoy nos acercamos, Señor, a ese trono de la gracia, ese trono de misericordia, de bondad, de fidelidad, para hallar, Señor, el oportuno socorro. Necesitamos, Señor, un socorro tuyo, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Tu pronto auxilio, Señor, en medio de la tribulación, de los sufrimientos, de la prueba, de la aflicción. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy están aquí presentes. Aviva el fuego en nuestros corazones. Despiértanos, Señor, para leer más tu palabra, para sentir tu presencia, Señor. Para que cuando leamos, Señor, las Escrituras, podamos sentirte como nunca antes, susurrando las palabras a nuestros oídos y hablándonos como nunca antes, Señor. Que cuando oramos nuestros corazones sean quebrantados por tu presencia derramada de tu Espíritu Santo en ese lugar, Señor. Que donde en ese momento un hijo de Dios doble rodilla, las puertas se abren en el nombre de Jesús, Señor. Y comenzamos a ver la luz y comenzamos a ver, Señor, que tú estás detrás de todo esto. Señor, que cuando nosotros doblamos rodillas, las cadenas se rompen. Toda cadena, Señor, toda atadura se rompen en el nombre de Jesús. Da igual la tradición, da igual lo que venga aconteciendo familiarmente, Señor. En el nombre de Jesús somos una nueva criatura. De aquí en adelante las generaciones serán benditas en tu nombre. Mis hijos, los hijos de mis hijos serán bendecidos, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor.
Ayúdanos a deleitarnos, Señor. Ayúdanos que cuando tenemos este tiempo, Señor, en comunión, tus hijos en esta iglesia, podamos sentir tu presencia, que tu Espíritu sea derramado en este lugar. Quita toda frialdad, Señor. Que no haya nadie en este lugar que no sienta tu presencia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Que ese fuego en nuestros corazones sea contagiado a otros, Señor. Y comienza a arder en nuestros corazones en este momento, Señor. Llévate toda carga, Señor. Llévate todo dolor. Llévate todo sufrimiento en este momento, Señor. Llévate todas aquellas cosas, Señor, que están impidiendo que el cuerpo siga adelante. Llévate todas aquellas cosas que están obstruyendo, Señor, las familias, los matrimonios, Señor, a perseverar en tus caminos. Lo presentamos, Señor, delante de tu presencia. Tú eres un Dios poderoso para hacer cosas extraordinarias, que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Para el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el León de la tribu de Judá, aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos que somos tan vulnerables, Señor, separados de ti. ¿Dónde estaríamos si no fuese por tu presencia, Señor? Solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Solo tú, Señor, levanta al caído. Solo tú restaura al pecador, Señor. Solo tú, Señor. Delante de tu presencia no hay sabio que valga, no hay rico que valga. Todos somos por igual delante de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Que nunca ese amor mengue, sino que al contrario sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar a su plenitud, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y nunca se cansará de alabarte. Te adoro con todo mi ser, Señor, con toda mi alma, Señor. Ayúdanos a ser personas apasionadas por el Evangelio, por ti, Señor. Que estemos dispuestos a renunciar todo por seguirte. He decidido seguirte a ti, Señor, y no me arrepiento nunca en mi vida, Señor, de esta decisión. Y te pido que esta pasión nunca mengue, Señor, de mis hermanos. Que donde quiera que estén, Señor, sean luminares en medio de esta generación perversa, egoísta y maligna. Ayúdalos, Señor, y que ellos se den cuenta que hay más hermanos como ellos en todas partes del mundo, perseverando, luchando y avanzando por alcanzar y llegar a la meta, que es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y te adoramos, y a ti te damos toda la gloria, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.